La segunda unidad trata de las potencias y de las raíces. Exponentes y radicales es el título de la unidad. Vamos a iniciar con las potencias, y las potencias se dividen en exponente positivo y exponente negativo. Por supuesto, hay otros tipos más de análisis para profundizar, pero vamos a tocar las potencias de base real y exponente entero. Ya entero positivo y entero negativo. Vamos a ver de qué se trata de nuestras guías de trabajo. Vamos a iniciar con el exponente entero positivo. ¿En qué consiste el exponente entero positivo? La mayoría de ustedes ya saben, ¿no es cierto?, elevar a una potencia, por ejemplo, cuando tenemos 2 elevado al cubo, significa que ¿cuántas veces voy a multiplicar el 2? ¿Alguien sabe? 3 veces. 3 veces. Entonces sería 2 por 2 por 2, ¿no es cierto? Por supuesto que este resultado, esto nosotros no lo escribimos ahí porque ya estamos en la secu, en la secundaria. Así que hacemos directamente el cálculo mental, 2 por 2 por 2, y decimos que es 8, ¿no es cierto? Un exponente positivo, un exponente entero positivo, hace de que la base, es decir, este número 2, se repita como multiplicación o como factor las veces que indique el número que viene de exponente, en este caso 3 veces. ¿Sí? Un error muy común es de que algunos multiplican esto 2 por 3 y dan como resultado un 6, lo cual es terriblemente equivocado. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Un exponente entero positivo hace repetir la base como multiplicación las veces que lo indique. Lo mismo va a pasar cuando yo elevo una letra. Por ejemplo, x, 2x lo quiero elevar al cubo, significa que voy a multiplicar 3 veces el 2, cuyo resultado es 8, como ya lo hemos visto, y voy a multiplicar también 3 veces la x. X por x, hasta acá es x cuadrado, pero multiplicado por una más, x cuadrado por x nos da como resultado x cubo, ¿sí? Nada más que de las letras es un tanto más sencillo porque se puede abreviar este procedimiento directamente multiplicando el exponente con el exponente que lleva la letra. En este caso lleva un 1. O sea que yo multiplico 3 por 1 y me da como resultado 3. Así que si yo tuviese un x elevado al cuadrado y lo quiero elevar al cubo, simplemente multiplico 2 por 3 y sería como exponente el número 6. ¿Sí? Eso para tomar en cuenta, por favor. En base a esto nos venimos a nuestra guía y fíjense acá los ejemplos para que aprendamos a leer los textos de matemáticas. Dice ejemplo: si quiero elevar menos 4 al cubo, significa que voy a multiplicar el menos 4 3 veces, ¿no es cierto? Menos 4x por menos 4x por menos 4x. Multiplicamos los signos, menos por menos es más y más por menos es menos. Luego se multiplican los números, 4 por 4, 16 por 4, 64. Y luego se multiplican las letras, como les dije, x a la unidad por x a la unidad por x a la unidad. Esos números se suman y al sumarlos nos da como resultado ese 3. ¿Ya? En el caso de las fracciones, cuando elevo una fracción a una potencia, tengo que multiplicar tanto el numerador como el denominador. Note, el segundo ejemplo es menos 2 tercios y lo estoy elevando al cubo. Significa que 2 tercios lo voy a multiplicar 1, 2, 3 veces. 2 por 2 por 2, 8 al numerador. 3 por 3 por 3, 27 al denominador. ¿Sí? Así que 2 elevado al cubo, 2 tercios elevado al cubo es 8 27avos. Les vuelvo a repetir, este procedimiento que acabo de encerrar en este cuadro, lo pueden hacer mentalmente. Lo mismo que este procedimiento. Se puede hacer mentalmente. ¿Sí? Finalmente, en el tercer ejemplo,
Raíz de 61 lo estoy elevando a la unidad. El resultado, la misma raíz de 61. Eso significa que cualquier número elevado a la unidad da como resultado el mismo valor. Cualquier cantidad a cuadrado lo quiero elevar a la unidad, da como resultado el mismo a cuadrado. ¿Ya? Eso para tomar en cuenta con el exponente 1. Cuando cualquier cantidad se eleva al exponente 1, esa base no varía, se mantiene igual. ¿Sí? En base a estos ejemplos, tenemos que recordar esta tablita, y la tienen ahí en su cuaderno. Tenemos que recordar las propiedades de las potencias. Aquí vamos a ir analizando las propiedades una por una. Por ejemplo, cuando dos potencias se multiplican, como tenemos aquí en el primero, multiplicación de potencias de la misma base, los exponentes se suman. Es decir, si tengo x al cuadrado por x al cubo, estoy multiplicando potencias, es decir, estas dos potencias, que tienen la misma base. La base es x, como dice acá. Entonces, ¿qué se hace? Se copia la base, es decir, la x, y se suman sus exponentes. 2 más 3, 5. Esa es la propiedad de la multiplicación de potencias de la misma base. Ahora, la segunda propiedad de las potencias es la división. Cuando yo divido potencias de la misma base, y eso aplica con los números también, por ejemplo, 2 a la séptima dividido entre 2 a la cuarta, puedo restar los exponentes. Si las bases son las mismas, 2 y 2, si las bases son iguales, los exponentes se pueden restar. O sea que sería la misma base 2 y los exponentes los resto. 7 menos 4 me da como resultado 3. Una resta. Y luego 2 elevado al cubo, 8. ¿Se dan cuenta? Entonces para eso sirve la segunda propiedad, que es potencia, división de potencias de una misma base. Luego tenemos dos propiedades también similares. Cuando una potencia está elevada, cuya base es una multiplicación, y luego cuya base es una división. Si yo tengo dos números que se están multiplicando, por ejemplo, 2 por 3, y lo quiero elevar al cuadrado, esto puedo hacer que la potencia se distribuya para cada uno, siempre y cuando se estén multiplicando, es decir, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. ¿Ya? Se puede distribuir la potencia para cada uno. Lo mismo pasa si tengo una división, 2 tercios elevado a la quinta, puedo distribuir 2 a la quinta sobre 3 a la quinta. Puedo distribuir tanto para el numerador como para el denominador esa misma potencia. Eso dice las dos propiedades que les acabo de subrayar acá. Potencia de un producto y potencia de una fracción o división. ¿Ya? Ya estamos llegando casi al final de las propiedades de las potencias. Otra potencia o otra propiedad muy conocida es la potencia de otra potencia. ¿En qué consiste la potencia de otra potencia? Si yo tengo, por ejemplo, m elevado al cubo y lo quiero elevar a la cuarta, según la propiedad de las potencias, ¿qué es lo que se tiene que hacer en los exponentes? A ver, ¿quién puede interpretar esta propiedad que dice acá? ¿Qué se hacen los exponentes en una multiplicación de potencia de otra potencia? Se Multiplicarlo. multiplica. Muy bien, Rosa y Julio, se multiplica. M sería elevado a 3 por 4, cuyo resultado es 12. ¿Ya? Ahora, si tengo a cuadrado, b cubo, c cuarta elevado a la quinta, también es potencia de otra potencia, puesto que hay un choque de potencias, ¿no es cierto? Y también es una multiplicación, es decir, también es esta propiedad porque hay varios factores dentro de una misma potencia que es en este caso quinta. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar las dos propiedades, es decir, multiplicar las potencias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Y al mismo tiempo distribuir esa multiplicación. ¿Sí? Eso me daría entonces un resultado de a elevado a ¿cuánto?
al cuadrado. No, multiplicamos las potencias. A elevado a la décima, B elevado a 15. 15, muy bien. Y C elevado a 20. 20. 20. Hemos aplicado entonces la potencia de otra potencia y al mismo tiempo hemos aplicado la propiedad de una multiplicación. Es decir, que la potencia se ha distribuido en multiplicación para cada factor. Entonces, si yo tengo 2m elevado al cubo y lo quiero elevar al cubo, ¿qué tengo que hacer? Distribuir la potencia para cada factor. Comencemos con la potencia para el 2. Sería 2 elevado al cubo. Como es un número, damos pues su resultado. 2 al cubo es 8. Pero con la letra hacemos lo mismo que hemos hecho acá. M elevado a ¿cuánto sería? 6. 27. ¿No? Multiplicamos No. las potencias. Sería Va, sí. A 9. a 9. Muy bien. 9. Si alguien está con su pareja, con su hijo, con su abuelito, con alguien que le pueda ayudar a ver el video y comprender y luego ayudarles en la tarea, bien sería que lo ponga ahí a su lado para que les ayude. Tenemos entonces la propiedad de potencia de otra potencia que estamos repasando de esta tablita que les va a servir mucho para que ustedes se guíen cómo se tiene que hacer. Y finalmente, fíjense, acá tengo una última propiedad. Toda cantidad elevada a exponente 0 tiene como resultado 1. Acuérdense, todo número elevado a 0 es 1. ¿Ya? Sea cual sea la cantidad, x elevado a 0, 1. 10 elevado a 0, 1. Raíz de 8 elevado a 0, 1. Toda cantidad elevada a 0 es 1. En la universidad, en los exámenes de ingreso a la universidad, Julio, en los exámenes de ingreso a la universidad son pícaros para utilizar esta propiedad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, les pueden colocar un ejercicio 2/3 más raíz de 8x sobre x cuadrado menos 2 más raíz de 25x a la décima, raíz de otra raíz, etcétera, elevado a 0. Y dan este tipo de preguntas que matemáticamente son casi capciosas porque tenemos que identificar que toda esta expresión está elevada a 0. Eso significa que por más de lo que salga acá dentro del paréntesis, como está elevado a 0, la respuesta va a ser bastante sencilla. ¿Se dan cuenta? Todo número, toda expresión elevada a 0 da como resultado 0. Una sola expresión tiene una excepción. 0 elevado a 0 no está determinado, ¿sí? Pero no les va a tocar ese tipo de ejercicio de cuánto es 0 elevado a 0. Por lo demás, cualquier cantidad elevado a 0 da como resultado 1. ¿Ya? Julio quería preguntar. No, quería preguntar si es que sí o sí tendría que estar, digamos, anotado el 0 arriba, o aunque no lleve nada. Exacto, porque cuando una potencia no lleva nada, se supone que es 1. ¿Ya? El único número que se sobreentiende como exponente es el 1. Jamás usted va a suponer de que tiene un 0, a menos que esté escrito. ¿Está bien, Julio? Gracias, profe. Muy bien. Entonces, ya hemos repasado los exponentes enteros positivos. Sabemos que un exponente entero positivo va a ser repetir la base las veces que indique como una multiplicación. ¿Ya? Y un exponente entero positivo tiene estas propiedades que acabamos de analizar. Ahora, ¿en qué consiste un exponente entero negativo? Ahora sí, a ver, vamos a ver. Un exponente entero negativo, me refiero, por ejemplo, 2 elevado a menos 3.
¿Qué característica o qué función cumple ese dichoso menos que está arriba en el exponente? Ojo, no aquí abajo, porque sería el signo de la base. Aquí arriba, el signo del exponente. Cuando un exponente es negativo, analicemos lo que pasa acá en el cuadrito donde se está explicando la teoría. Cuando un exponente es negativo, hace invertir el número, es decir, su inverso multiplicativo. Numerador pasa a denominador y denominador pasa a numerador. Esa es la condición o la función que cumple este signo menos de acá de un exponente entero negativo. ¿Sí? Quiere decir que esta pequeña letra, a ver, analicemos acá la teoría. Dice, a elevado a menos n es igual a 1 sobre a elevado a n. Notemos qué es lo que significa esta expresión. Denominador de a, como no es fracción, tiene denominador 1, ¿no es cierto? Ahora fíjense qué ha pasado. El denominador ha pasado al numerador y el numerador ha pasado al denominador. Pregunto, ¿y qué le ha pasado al signo del exponente? Se le cambió. Se le cambió de negativo, se le cambió a positivo, ¿no es cierto? Entonces ahora el signo es positivo, ¿sí? Entonces esa es la función de un exponente entero negativo, es bastante sencillo. Eso significa que acá el denominador sería 1. Invirtiendo el número, numerador por denominador y denominador por numerador, sería entonces 1 sobre 2 elevado a 3. Y noten que el signo del exponente cambió, ¿sí? Ahora ya puedo resolver este ejercicio como un exponente entero positivo, como en el caso anterior. Sería entonces 1 sobre ¿cuánto? Sobre 2, profe. No, 2 elevado al cubo. ¿Cuánto sería? 8. 8, muy bien. 8 Entonces, más. 2 elevado a menos 3, su resultado es un octavo, ¿sí? Es decir, hemos elevado a 3 normalmente el 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, pero en lugar de decir 8, como es negativo, invertimos el número, sería un octavo, ¿sí? De esa forma, entonces, a ver, ¿cuánto sería 3 elevado a menos 2? ¿Cuánto sería, niños? 9. Casi 9, sí, pero recordemos que el exponente es negativo. 1 sexto, profe. 1 sobre 6 sexto, 6. 9. 1 sobre 9, es decir, 3 al cuadrado normalmente es 9, pero como está elevado a exponente negativo sería un noveno. ¿Ya? De esa forma entonces se trabaja con un exponente entero negativo. Pero ¿qué pasa si ya es una fracción? Por ejemplo, 2/3 lo vamos a elevar a menos 3. ¿Qué tenemos que hacer? Como ya tiene denominador, ahora ya no hay que inventarse el denominador 1 porque ahora ya tiene, es un 3. Eso significa que voy a dar la vuelta al número. O sea que 3 al numerador, 2 al denominador y el exponente cambiaría a 3 positivo. ¿Se dan cuenta? Una vez que yo he invertido el numerador al denominador y el denominador al numerador. Ahora, ¿cuánto es el resultado de esta expresión? 3 al cubo, ¿cuánto sería? 27. Muy bien, 27. ¿Y en el 27 denominador? medio. 8. 8, porque 8. se distribuye, ¿no es cierto?, para el numerador y para el denominador. 27 octavos sería nuestro resultado. Bien, casi ya vamos comprendiendo la idea. Ahora, ¿qué pasaría si tengo esta expresión? Fíjense, 1 sobre 5 elevado a menos 2. ¿Qué tengo que hacer? Invertir el número. Pero, ¿cuál sería el numerador que va a bajar al denominador? El denominador sería 1 y el numerador
sería 5 10. elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Fíjense, he invertido el número, ha bajado al denominador y ha subido al numerador. Y el exponente ha cambiado de signo, porque esa es su función, invertir un número. Ah, entonces ya sé que el exponente va a cambiar de signo si es que yo lo subo al numerador estando en el denominador. ¿Sí? Ahora el resultado final viene de 5 al cuadrado, que no es 10. ¿Cuánto es? 25. Eso, muy bien, bingo, 25. 25. Y el denominador, ¿qué le pasa al denominador? No se anota. No se anota, se sobreentiende. Cuando es 1, el denominador se Se sobreentiende. sobreentiende. Pero no se sobreentiende cuando está arriba, ¿no? Cuando está en el numerador. Cuidado con estar sobreentendiendo eso, porque eso no se sobreentiende. Solo se sobreentiende cuando está en el denominador. ¿Sí? Entonces serían 25 enteros. Bien, hasta ahí nomás el repaso. A ver, vamos viendo los ejercicios para que podamos ir resolviendo. Ya es 8:30. A ver, vamos viendo a ver qué tenemos por acá. En el ejercicio número 1, como podemos ver acá en el ejercicio de su guía de trabajo, dice 3xy sobre 5y cuadrado elevado a la séptima. Ay, pero yo ya sé, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer con este 7? Tengo que distribuir para cada factor, ya sea que esté en el numerador o que esté en el denominador, ¿sí? Distribuyamos entonces cada cantidad. Vamos a anotar esto en línea de fracción. 3 elevado a la séptima. ¿Cuánto será 3 a la séptima? A ver, ¿quiénes tienen por ahí a mano su calculadora? Nos ayudemos. 3 a la séptima, ¿cuánto será? 2187. Muy bien, 2187. Voy a dejarles de compartir un ratito para compartirles toda la pantalla. A ver, un ratito, vamos. Les voy a enseñar un poquito del uso de la calculadora. Bien, a ver. Muy bien, ahora les voy a compartir, por favor, toda la pantalla. Pueden observar, ¿no es cierto?, la calculadora acá en la pantalla. Bien, en sus calculadoras ustedes van a observar de que hay esta tecla que dice x al cuadrado. Algunos la tienen por este lado, pero la mayoría la tiene acá debajo del círculo de navegación, x al cuadrado, y luego tienen x solita, así. Hay otros que tienen x elevado a y. Van a fijarse en la tecla de su calculadora. Algunos tienen x elevado a y. ¿Sí? Y hay otras calculadoras que tienen simplemente este icono, así como un sombrerito chino o como una montañita. Esas teclas significan elevado. Por ejemplo, yo voy a elevar 3 a la séptima, anoto 3, luego presiono este porque este es solamente para elevar al cuadrado. Esta es para elevar a cualquier número, coloco elevado a la séptima. Le doy igual y me sale el resultado, 2187. ¿Sí? Hay otras calculadoras que utilizan el sombrerito, como les dije, y sale como un palito, como un sombrerito chino ahí en sus calculadoras. A ver, yo les voy a mostrar ahora. 5 elevado, perdón, 3 elevado a la séptima. ¿Se dan cuenta acá el sombrerito? En algunas calculadoras, no sé si tienen a mano ahorita su calculadora, en algunas calculadoras sale así, 3 elevado a la séptima. ¿Sí? Le dan igual, igual sale 2187. Y si no tienen calculadora, pues a multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y tengo ahí 7 veces el 3 y le doy igual y me da la misma cantidad. ¿Sí? Entonces anotamos acá 2187. Ahora volvemos al denominador. El denominador es un 5 elevado a la séptima. Resultado 78.125. A ver, vamos a ver. 78.125. ¿Sí?
Ahora, ¿qué pasa con las letras? Hemos dicho las letras, los exponentes de cada letra se multiplican. Acá vamos a maximizar para colocar qué número tiene como exponente acá la X. Su exponente es 1. Y tiene exponente 1. A tiene exponente 1. Así que la potencia 7 se va a multiplicar con las otras potencias por la propiedad de multiplicación de potencia de otra potencia. Entonces, X estaría elevado a 1 por 7, 7. Y estaría elevado a 7. A estaría elevado a 7. Y que está elevado a 2 por 7, sería Y elevado a 14. Ahí podríamos decir que concluiría el ejercicio, pero nótese de que Y y Y son los mismos en el numerador y el denominador. Eso significa que yo puedo simplificar antes de dar por concluido este ejercicio. Puedo simplificar como tengo 7 Y's en el numerador y tengo 14 en el denominador, voy a simplificar 7 con 7. Voy a eliminar estas 7 Y que tengo en el numerador con otras 7 del denominador, pero en el denominador me va a sobrar. ¿Cuántas Y me van a sobrar si simplifico 7 de arriba con 7 de abajo? 7. 7, ¿no es cierto? Entonces eso me permite ahora dar el resultado simplificado, que sería 2187x a la séptima sobre 78.125 a elevado a la séptima. ¿Sí? De esa forma, ahí hay todavía lo que me sobra, ¿no? Que sería acompañado de Y, que ya no sería elevado a la 14 porque se simplificaron 7. Sería Y elevado a la séptima. Ahora sí, el ejercicio está resuelto. ¿Sí? De esa forma, tenemos que ir resolviendo los ejercicios que tenemos en el pizarro o en la pantalla y en su guía. A ver, vamos con el número 2. Dice 3 elevado a X. ¿Sí diga, señor? ¿Puede la 3? Es que se la ve muy complicada. No se preocupe que igual vamos a resolver la 3. Si nos falta el tiempo, igual yo les mando la explicación, no se preocupe. ¿Sí? Bueno. Tenemos exponente negativo, menos 3, y tenemos acá una multiplicación de 3 por X por Y. Tenemos que repartir el exponente para cada uno. Es decir que va a ser 3 elevado a menos 3. Voy a anotar acá. O acá para que ustedes lo vean. 3 elevado a menos 3. Y las letras las tengo que multiplicar. X sería elevado al resultado de esta multiplicación. Si multiplico menos 2 por menos 3, hago ley de signos, menos por menos sería más 6, ¿no es cierto? Entonces el exponente a elevar sería más 6. Luego, la letra Y, menos 3 por menos 3 sería más 9, ¿no es cierto? El signo ahí se cancelaría, el signo negativo, puesto que estoy multiplicando por doble menos. Casi concluye el ejercicio a excepción de que tengo todavía que resolver esta expresión. Si hacemos acá un cálculo auxiliar, como les explicaba hace rato, tiene denominador 1. Eso significa que voy a invertir esto 1 sobre 3 y el signo va a cambiar a 3 positivo. ¿Sí? Ahora el resultado sería 1 sobre 3 elevado al cubo me da como resultado 27. Entonces vengo acá a mi ejercicio y digo que 3 elevado a menos 3 da como resultado a 1 sobre 27. Y luego copio las letras, X a la sexta, Y a la novena. Y tengo mi resultado. ¿Sí? Ahí, hasta ahí entonces el tiempo no nos da, pero yo les voy a mandar, como les dije, la explicación del siguiente ejercicio